Lo cierto es que el último barómetro del CIS ha dado material suficiente para aventurar muchas de las combinaciones que pueden surgir de un mapa político mucho más atomizado. Indagar sobre lo que une y separa a las dos formaciones con más votos en la izquierda, Podemos y el PSOE, es el propósito del artículo que hoy firma en Infolibre el profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III, Ignacio Sánchez Cuenca, y que hoy nos acompaña. Bienvenido, buenas noches, Ignacio. Hola, buenas noches. Bueno, según expone en su artículo, entre Podemos y el PSOE hay una fuerte complementariedad. ¿Cuáles son los puntos fuertes de Podemos? Bueno, esa es la más fácil, yo creo. Los puntos fuertes de Podemos, a mi juicio, es que, como mucha gente ha apuntado ya, han realizado un diagnóstico de la situación en la que está España, tanto en la situación política como económica, que los partidos tradicionales no habían hecho. Pero más que eso, todavía es que han introducido temas en el debate público que estaban ausentes o que las élites que participan en ese debate no mencionaban, ¿no? Todo lo relativo a la injusticia de la crisis en el reparto de los sacrificios, todo lo relativo a la desigualdad. También han puesto más énfasis que otros partidos en la denuncia de la corrupción y, sobre todo, han lanzado algunos temas de los que no se había hablado nunca en la política española, como la renta básica universal, como la crítica al Banco Central Europeo, como el cuestionamiento de algunos aspectos de la Unión Monetaria, en fin, que ha introducido temas nuevos que han renovado un poco la vida política del país. ¿Y cuáles serían los puntos fuertes del PSOE? Los puntos fuertes del PSOE. Puede parecer más difícil de contestar, pero los hay. Puntos fuertes del PSOE yo creo que tiene que ver sobre todo con el bagaje, la experiencia que tiene de haber hecho política en España, de haber construido en buena medida el Estado que tenemos hoy, con los servicios públicos de los que disfrutamos, ahora un poco mermados o bastante mermados por la crisis, y haber participado en las grandes decisiones que han tenido que ver con la etapa política contemporánea desde la muerte de Franco, ¿no? Entonces tienen acumulado pues una red de gente capaz de gobernar a distintos niveles, a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel estatal, y tiene también pues a su disposición un equipo amplio de gente que puede nutrir de ideas al Partido Socialista, ideas que sean factibles, ideas que se puedan llevar a la práctica y que contribuyan a la mejora de la vida de los españoles. Vamos con los puntos débiles. ¿Cuáles son los de Podemos? Esta es la más peligrosa de las preguntas porque la gente de Podemos se pone muy nerviosa cuando se les critica. Pero creo que hay que normalizar un poco el debate sobre Podemos y ni considerarlos salvadores ni considerarlos el demonio, ¿no? Hay que encontrar un registro intermedio para poder hablar de ellos con naturalidad. Y yo creo que la principal limitación que tienen es justo la contraria de la que acabo de señalar con respecto al PSOE. Pues son gente muy bisoña en política, lo cual a veces tiene ventajas, no tienen experiencia de gobierno, lo cual es totalmente lógico porque llevan muy poco tiempo constituidos como partido político, pero a mi juicio son demasiado cerrados, son demasiado pocos, demasiado parecidos entre sí. Es muy llamativo que un partido político que al principio nos hacía todos, mucha gente lo veíamos con simpatía porque cambiaba un poco el registro del debate político, introducía nuevos temas, pero ahora que ya son una opción de gobierno y que aparecen tan fuertes en las encuestas, pues tiene sentido que un partido así tenga una cúpula formada por 5 profesores de la misma universidad y no abran un poco el espectro de voces, de trayectorias profesionales, de trayectorias políticas a otro tipo de gente. Eso yo creo que se está notando ya, entonces les hace estar muy a la defensiva, encajan mal la crítica y sobre todo no tienen cuadros intermedios, es decir, que gobernar un país es algo más que estar indignado. Gobernar un país luego tienes que poner un director general que se ocupe de la regulación de las telecomunicaciones y tienes que poner a alguien que sepa negociar con el Banco Central Europeo y a un director general de industria y al secretario de Estado de Comunicación, en fin, es muy complicado gobernar, ¿no? Entonces el partido tiene todavía que nutrirse de gente más preparada que dé garantía a la ciudadanía de que las ideas que tienen, muchas de las cuales pues ya digo que se pueden ver con buenos ojos y yo estoy muy feliz de que se hayan introducido en la política española, que sean capaces de llevarlas a cabo porque tengan los equipos humanos necesarios para ponerlas en práctica. Pues yo estoy frito por salir de la sexta, así que aquí estamos. Bien, ¿y cuáles son los puntos débiles del PSOE? Los puntos débiles del PSOE son muy evidentes, porque se han remachado tanto, que es que todo el mundo, en cualquier conversación cotidiana, la tendencia natural que tiene es hablar mal del PSOE. Es que lo han hecho fatal, es que la crisis, fallaron. Entonces es muy fácil. Yo creo que tiene que ver sobre todo con que el PSOE perdió un poco contacto con la sociedad. También es verdad que bajo unas condiciones de presiones internacionales muy fuertes, pero perdió el contacto con la sociedad y eso se manifestó muy bien, por ejemplo, con la ceguera que tuvieron ante algunos casos muy dolorosos de personas damnificadas por la crisis ante la que no reaccionaron. Por ejemplo, el caso más evidente es el de los desahucios. ¿Cómo no pudieron darse cuenta de que estaba ocurriendo un drama social? Y es verdad que ellos estaban a otras cosas, a que no se rescatara España, a que estaba España
muy presionada por las instituciones europeas, pero tenían también que haberse ocupado de esos asuntos, ¿no? Entonces ahí se materializó una especie de divorcio entre la opinión pública, entre la sociedad y el partido, que quizá venía de atrás, de que el partido se había ido osificando un poco, se había ido fosilizando y había perdido los canales normales de todo partido político entre la sociedad civil y la organización partidista, ¿no? Eso se fue rompiendo, se fue cada vez aislando más el Partido Socialista en sí mismo, en su tarea de gobierno, perdió contacto con la sociedad y la sociedad se lo ha hecho pagar, eso yo creo que es evidente. ¿Y estos defectos, tanto los de Podemos como los del PSOE, son subsanables antes de las elecciones generales? Bueno, ya queda muy poco tiempo y se suponía que ya tenían que estar cambiando esas cosas, ¿no? A mí me sorprende que todavía Podemos no haya dado algún paso más resuelto a favor de abrirse un poco y de que entre otro tipo de personas y de trayectorias ahí. Y en el caso del PSOE, pues se les ve un poco perdidos. Quiero decir, hay demasiados cambios de proyecto, ¿no? Un día es la reforma constitucional, al día siguiente es el pacto con el PP, otro día es el rescate ciudadano. En fin, es un poco todavía que no ha encontrado un proyecto que conecte con amplias capas de la ciudadanía. Y bueno, a ver, por sintetizar un poco su artículo, daría la impresión de que lo que está apuntando es que, de alguna manera, Podemos podría aportar las ideas y el PSOE podría aportar las herramientas. ¿Esto se parece a algo que exista? ¿Hay algún partido con estas cualidades ahora mismo? Los partidos en general están muy mal en toda Europa y yo diría en todo el mundo desarrollado. Pero podemos pensar en algunos precedentes. Claro, el ejemplo que me viene a la cabeza, no sé si es el más adecuado porque es un partido perdedor, es decir, es un partido que nunca ganó las elecciones, pero si ha habido un partido en Europa que durante décadas yo creo que combinó un proyecto alternativo de sociedad con reformas profundas, con transformación realmente hasta el fondo y al mismo tiempo con equipos capaces de penetrar en la sociedad a todos los niveles, de tener gente preparada, ese era el Partido Comunista Italiano. Y estuvo muy cerca de alcanzar el poder a finales de los años 70, pero siempre tuvo una coalición enfrente de todas las fuerzas defensoras del statu quo que les impidió ganar, ¿no? Pero creo que es el partido más modélico, más admirable que yo conozco, así de nuestro entorno, ¿no? Pero que ya digo que no sé si es un buen caso porque es un partido que jamás consiguió ganar las elecciones. Lo cierto es que el PSOE en sus mítines ha pasado de atacar a Podemos a atacar al PP. ¿Vislumbra cierto entendimiento forzado entre estas dos formaciones? La verdad es que no. Y yo creo que además es lógico que no lo haya. Es lógico que no lo haya porque Podemos se encuentra en un momento de expansión muy fuerte y muy acelerada y en esas condiciones, ¿para qué va a tener que pedir ayuda o pedir colaboración a nadie? Y el PSOE al mismo tiempo tiene mucho miedo, porque claro, muchos de sus votantes han ido por Podemos, pero le queda por lo tanto la posibilidad de atraer a votantes más moderados y si inicia alguna vía de entendimiento con Podemos, pues a lo mejor esos votantes más moderados terminan asustándose, ¿no? Entonces yo no veo que en los próximos meses se vaya a abrir el escenario de una colaboración, salvo que tras las elecciones locales en España en mayo, pues se vean forzados a buscar coaliciones, a buscar pactos de gobierno para impedir que el PP siga gobernando allí donde estaba gobernando, ¿no? Y para sintetizar todo esto que nos cuenta, habla de un doctor Frankenstein que sea capaz de construir, no ese monstruo, sino ese partido político. Cuando habla del doctor Frankenstein de la política, ¿se refiere al cirujano de la princesa del pueblo? Yo creo que esa pregunta ya me la has hecho antes. ¿Ah, sí? Bien. ¿No serás tú la pareja de Íñigo Errejón? Estamos un poco confundidos. Bien, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, Ignacio, y cuando quieras aquí estamos para que nos asesores. Muchas gracias. Gracias.